Cambiamos de información. Nuestro siguiente invitado se llama Javier Larrondo y es presidente y fundador de Prisoners Defenders, una organización que lucha por la democracia y los derechos humanos. Vamos a conversar con él sobre la represión en Cuba y en Venezuela. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición Mediodía del 24/7. Bien, vamos a hablar de los gobiernos dictatoriales tanto de Cuba como Venezuela. Estamos viendo cómo se están apoyando mutuamente en una intensa represión para sacar del mapa a todos sus opositores. Y aquí es donde entra su organización. ¿Cómo ustedes están apoyando a estos presos políticos? Bueno, nosotros tenemos censados en este momento casi 1.100 presos políticos. Wow. En las protestas de marzo hemos incorporado más de 20 personas porque ha habido más de 40 detenciones verificadas. En Venezuela lo que está sucediendo es un preestadio a lo que está sucediendo en Cuba. En Cuba tienen un control social y de las masas absoluto, y entonces no, digamos que lo que hacen con los opositores es que opositor que salta es como si fuera un tiro al plato, es decir, lo van acabando. En Venezuela están creando una nueva sistemática para tratar de arrasar con toda la oposición. Ahora han sacado o quieren sacar una ley contra supuestamente el fascismo, cuando los fascistas son ellos, y lo que quieren es sacar una ley que permita encarcelar, sancionar a todos los opositores simplemente por motivos de pensamiento. Y todo esto viene, la raíz de todo esto, el cáncer de todo esto, viene del G2, viene del sistema cubano. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Ya hemos visto como, por ejemplo, Venezuela, María Corina Machado, descartada, Corina Lloris, descartado. Es decir, todos los opositores reales que pueden hacer daño a Maduro, por ejemplo, en este caso, están siendo descartados y luego se inventan nuevos precandidatos que nadie sabe de dónde vienen, no tienen absolutamente ningún tipo de apoyo popular, pero sin embargo ellos se lavan las manos ante las organizaciones exteriores diciendo no, nosotros tenemos unas elecciones limpias. Mire, aquí está mi candidatura y aquí están las de las demás 10 candidaturas. Lo que pasó un poco con Putin, ¿no?, en las últimas elecciones. Los realmente opositores se van a la cárcel o los asesinan y tenemos un plantel de 10 personas que no saben quiénes son, con lo cual mi pregunta para ti es, ¿qué se puede hacer contra esto teniendo en cuenta la independencia de los países? Bueno, en primer lugar, con Venezuela han llegado a un acuerdo en las Barbados que tenía que cumplirse y se ha incumplido. Si no hay consecuencias al incumplimiento de acuerdos internacionales tan graves como el respeto a la democracia y a los derechos humanos, tiene que haber consecuencias. Y no las está habiendo. Y ese es el grave error. Es decir, puede haber diplomáticos europeos y diplomáticos del mundo entero que caigan en el buenismo, pero en el momento que hay incumplimientos tiene que haber sanciones, tiene que haber respuesta, y no las está viendo. Ahí es donde tienen que actuar en ese caso. En el caso de Cuba tienen que actuar principalmente con los ingresos ilegales del régimen, con la presión y ya que están dentro de Cuba, apoyando a la sociedad civil, apoyando con fondos a la sociedad civil, que al final es lo que el acuerdo de diálogo con Cuba en la Unión Europea respaldaba y que la propia Unión Europea ha incumplido. O sea, son muchos los mecanismos que pueden hacer. Lo que no se puede hacer es aplicar un buenismo y luego no aplicar consecuencias cuando se rompen los pactos o cuando se violan los acuerdos. Ese es el grave error de la diplomacia europea principalmente. Definitivamente estamos fallando y lo que yo siento es que muchas veces esos recortes lo que realmente hacen es escasear los productos para el pueblo, para la ciudadanía, y no realmente afectan a estas organizaciones dictatoriales que llevan demasiados años en el poder. Ahora, usted me habla de más de 1.100 presos políticos censados que ayuda a su organización. ¿Qué avances hay? ¿Qué tipo de avances consiguen? ¿Han conseguido liberarlos? ¿Cuáles serían los próximos pasos? Bueno, vamos a ver. Complicado, ¿no? Es un tema harto complicado. Entre otras cosas porque si no hay presión internacional es muy difícil que haya liberaciones. Lo que sí conseguimos en su día cuando surgieron las protestas del 11 de julio es que conseguimos que 187 casos fueran nombrados como desapariciones forzadas por parte de Naciones Unidas. La mayoría de esos 187 casos fueron liberados porque Cuba, no pensemos que Cuba utiliza la brutalidad sin estar constantemente midiendo el coste político, de manera que la mayoría de aquellos fueron liberados. Pero una vez que ya los han metido en prisión, solamente tenemos una herramienta, que es la presión internacional. La presión internacional y la adopción por parte de la jurisprudencia internacional de condenas a Cuba. Estamos avanzando muchísimo en condenas hacia Cuba, pero la diplomacia internacional tiene que dejar
de lado ya el buenismo y darse cuenta de que están con un enemigo de la libertad, un enemigo de la libertad en Ucrania, porque están llevando soldados a Ucrania, un enemigo de la libertad en toda la región, y que Cuba es quien controla el régimen de Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y por tanto, en ese sentido, mientras la diplomacia internacional no tome conciencia de ese escenario geopolítico, en Latinoamérica tendremos ese cáncer y lucharemos a duras penas con él. Pero la verdad me sorprende mucho, bastante sorpresivo ver a líderes europeos hablando siempre de abanderados de la libertad, haciendo una gran inversión de fondos públicos de la Comunidad Europea en defender la libertad, como se habla siempre, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? apoyando a Ucrania. Y sin embargo, después, cuando ustedes consiguen este tipo de tipificación en la ley, realmente luego no lo aplican. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a los fondos que llegan por parte de la Comunidad Económica Europea a países como Venezuela o como Cuba. ¿Eso me quieres decir? ¿Que después no se aplican esas...? Vamos a ver, yo no digo que la clave sea, digamos, parar el flujo de dinero hacia, por ejemplo, Cuba, porque realmente el flujo de dinero que va de la Unión Europea hacia Cuba no es tan excesivo, pero es que hay un estadio anterior. Es que si tú ni siquiera exiges el cumplimiento de ciertos acuerdos que tienes firmados, ya sea las Barbados o el acuerdo de diálogo con Cuba, las Barbados con Venezuela, acuerdo de diálogo con Cuba, si ni siquiera exiges el cumplimiento de esos acuerdos, si ni siquiera los denuncias, entonces la impunidad es total. O sea que no lo hacen. No lo denuncian. No lo están haciendo. Es más, es que Josep Borrell está defendiendo el acuerdo de diálogo cuando él mismo y Cuba, los dos, uno por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y el otro porque no está apoyando a la sociedad civil y porque no está dando fondos a la sociedad civil ni visibilizándola, los dos lo están incumpliendo. Entonces, estamos en un escenario donde nuestra palabra y el cumplimiento de los contratos que firmamos en Europa no valen nada. Claro, no se cumplen. No se cumplen, ni hacemos cumplir esos contratos, ni reaccionamos a las violaciones claras de esos contratos. Entonces, ¿cómo es posible que piensen que así se va a solucionar algo? Claro, ¿no? Definitivamente. Pues menos mal que existen entonces organizaciones como la que usted representa, Prisoners Defenders, para poder ayudar a todos esos presos políticos a que se restablezca la democracia en estos países que definitivamente brillan por su ausencia. Javier, gracias por estar con nosotros Gracias, aquí Borja. en Miami en el 24/7 y bueno, gracias por la noble labor que ustedes hacen también apoyando a la comunidad. Gracias a la vuestra como periodistas. Gracias. Muchísimas gracias.